Bueno, precisamente para conocer detalles de lo que ocurrió esta mañana en la cita entre la magistrada y los parlamentarios, conversamos a esta hora con el senador de la Democracia Cristiana y miembro también de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Patricio Walker. Senador, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Usted también califica... Buenas tardes, Matilde. ¿Usted también califica, senador, de sólida la presentación de la ministra Gloria Ana Chevesic? A ver, yo diría dos cosas. En primer lugar, hubo muchas inquietudes planteadas respecto a su rol en materia de consumidores, en materia de derechos humanos. Cualquier persona que tiene esas inquietudes puede conocer las respuestas de la señora Chevesic a través de la televisión del Senado. Nosotros, por primera vez en la historia del Senado, hicimos pública la sesión en que invitamos a un postulante, en este caso, que propone el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la República para integrar la Corte Suprema, a través del canal del Senado. Como presidente de la Comisión de Constitución, quiero decirle que es un hecho inédito y que nos llena de orgullo, porque efectivamente, con transparencia, con publicidad, permitimos que la gente pueda diluir, resolver o no resolver las inquietudes que tiene respecto de ella. Efectivamente, ella planteó una serie de elementos en relación a su visión del Poder Judicial, en relación a lo que ella entiende por independencia de un juez, en temas de derechos humanos, prescripción, de amnistía, defensa de los consumidores. Y lo que vamos a hacer nosotros el primer lunes de julio es evaluar esta respuesta, tomar una decisión y el día martes 2 de julio tenemos que votar en la sala del Senado. Se requieren 25 votos a favor para que el Senado pueda ratificar la propuesta del presidente de la República. Le reitero la pregunta, ¿usted también coincide con el senador Larraín de que fue una presentación sólida? ¿Se formuló la misma opinión? Sí, fue una presentación sólida. Ella, por ejemplo, en materia de prescripción, en materia de amnistía, dejó absolutamente claro que nunca ha aplicado la amnistía, la prescripción, la medida de prescripción para acciones penales por crímenes de lesa humanidad. Nunca. Efectivamente hay una inquietud, se la planteé yo personalmente, respecto a la prescripción que ella aplica a las acciones civiles para reparar el daño moral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Ella aplica ahí el artículo 2332 del Código Civil, que establece una prescripción de 4 años, lo que se conoce como la responsabilidad civil extracontractual. En circunstancias que hay otros jueces que aplican normas de derecho internacional que permitirían efectivamente aplicar o beneficiar a las víctimas con indemnizaciones civiles por daños morales sin aplicar esta prescripción. Y también fue importante conocer su visión respecto al tema de la protección a los consumidores. Ella planteó que hay una serie de fallos que ella ha fallado a favor de los consumidores. Nosotros teníamos la inquietud que hay muchos fallos que no ha fallado a favor de los consumidores. Planteó por qué, por un tema de prueba, por un tema de la legislación existente, porque no hay juicios contradictorios públicos que permitan hacer pruebas. En fin, ¿cuándo vamos a evaluar si sus respuestas fueron suficientes o no? Bueno, eso lo vamos a evaluar un día antes de la sesión en que tengamos que votar en la sala del Senado. Y en el caso de Manuel Contreras, que la senadora Isabel Allende había presentado reparos precisamente porque había la ministra argumentado que había tenido Manuel Contreras una irreprochable conducta anterior a 1973 y que no había sido juzgado antes. ¿Para usted eso es un tecnicismo o está aplicando bien la ley? No, yo no comparto cómo aplicó la ministra Chevesic, en este caso, el criterio del artículo 11, número 6 del Código Penal del atenuante de la irreprochable conducta anterior. Me parece que su visión es más bien formal que sustantiva. Otros ministros aplicaron un concepto distinto, señalando que había un reproche, una actitud inaceptable de reiteración de delito de represión por parte del señor Contreras. Es cierto, ella dijo, hay muchos ministros que comparten su visión. De hecho, el tribunal acuo, es decir, el tribunal de primera instancia, respecto a la cual ella tuvo que conocer la sentencia de ese tribunal, había aplicado el mismo criterio. Y lo que ella dice es que el mayor reproche por la reiteración de delito de Manuel Contreras, que claramente es un represor, un violador de los derechos humanos, ella lo apreció al momento de dictar la sentencia, en virtud del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, en que efectivamente ella aumenta en grados la condena y por eso en ese caso le aplicó una condena de 10 años de cárcel.
Puede ser un tecnicismo, yo comparto la opinión de los otros ministros respecto de ese punto, pero naturalmente que ella cuando condenó a Contreras, porque lo condenó, no lo absolvió, al momento de dictar la sentencia y fijar la pena, aplicó naturalmente grados superiores a la condena que establece el Código Penal, y en ese sentido no podemos hablar de una situación de impunidad, sin perjuicio que no comparto su aplicación del criterio de la reprochable conducta anterior. Ahora, ¿cómo va a votar la democracia cristiana en este caso? Se ha planteado un voto unánime de todos los senadores, no quiero llamarlo en bloque porque cada uno vota en conciencia, pero hay una cierta unanimidad, porque conversábamos aquí también con el senador Eduardo Frei, que tenía también algunos reparos. Bueno, esos reparos, esas inquietudes las vamos a conversar el día lunes 1 de julio. Tenemos todos los días lunes reuniones de bancada de senadores. Cada uno va a expresar su punto de vista. Hoy día me tocó hacerle a mí un resumen como presidente de la comisión a todos los senadores de la oposición de lo que ocurrió en la Comisión de Constitución, y ahí tomaremos una decisión. Yo creo que lo más sano, lo más recomendable es que cada uno vote en conciencia, por convicción, de acuerdo a su leal saber y entender, y no por órdenes de partido. Ahora, ¿por qué sí debería ser Gloria Ana Echevesich integrante de la Corte Suprema a su juicio? Es que si le respondo a esa pregunta estaría diciéndole cómo voy a votar, y eso no lo quiero hacer sino hasta el día de la votación. También le podría Pero preguntar naturalmente, por qué no podría resultar electa. No, lo que pasa es que hay argumentos a favor y en contra. Argumentos a favor, que ella ha sido evaluada con un 6,9 como ministra de la Corte de Apelaciones, muy bien evaluada, que obtuvo la primera mayoría de la nominación de la Corte Suprema, que sería importante tener una tercera, cuarta mujer como integrante de la Corte Suprema, que es una juez probo, independiente, por cierto, y otros podrán señalar en su contra que efectivamente pueden haber algunos criterios equivocados, como por ejemplo en la aplicación de la prescripción para las acciones civiles para indemnizar los daños morales a las víctimas de violación a los derechos humanos o daños a los familiares de esas víctimas. Y esos son más o menos los argumentos que probablemente vamos a tener que sopesar, conversar, evaluar y tomar una decisión. ¿Podría llamarse que es demasiado purista la ministra Gloria Ana Echevesich, que aplica en rigor la ley más allá de criterios? Bueno, hay jueces que aplican la norma positiva de un punto de vista literal, formal, y hay otros jueces que aplican la norma con un criterio de justicia material, sustantivo, no necesariamente con una formalidad estricta. Naturalmente que ella tiene una visión formal, estricta, apegada probablemente a la letra de la ley, pero debo reconocer, para ser justo, que ella jamás en materia de acción penal contra violadores de los derechos humanos ha aplicado ni prescripción de la acción penal, ni amnistía, ni media prescripción, que nunca ha absuelto a una persona cuando haya dictado la sentencia que han sido violadores de los derechos humanos, y siempre lo ha condenado. Para ser justo, yo creo que es importante decir eso. ¿Y el caso Mopgate penó, entre comillas, en la comisión o no? En absoluto, para nada. Yo le quiero decir lo siguiente: nosotros cuando nombramos un ministro de la Corte Suprema no queremos personas condescendientes con irregularidades, no queremos personas que sean funcionales a un sector político determinado, queremos jueces independientes, probos, que hagan justicia. Si esa administración de justicia, si esa sentencia afectan a personas que son parte de un sector político, en buena hora. Insisto, nosotros debemos nombrar jueces de la República, ministros de la Corte Suprema, y no personas que sean débiles o funcionales a sectores políticos o débiles frente a hechos de irregularidades o de corrupción. Y ese sería un punto a favor de Gloria Ana Echevesich. Senador, por último, ¿cae en la democracia cristiana la responsabilidad de aprobar o no el nombre, ya que necesita 25 votos? Mire, la verdad es que en esto operan las instituciones. La Corte Suprema es soberana, autónoma para nombrar la quina. Ellos hicieron una nómina con 5 nombres, naturalmente. El presidente de la República ejerció su facultad de elegir a una de esas personas de la quina y la propone al Senado, está en su facultad. Y nosotros también somos autónomos y tenemos la facultad, somos soberanos para decidir si votamos a favor o en contra. En ese sentido, no sentimos ninguna presión. Muy bien, senador, muchísimas gracias por este contacto. Nos ha quedado claro y ya la votación queda para el próximo 2 de julio, ya después de las primarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Matilde, que esté muy bien.